Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad absoluta del entrevistado. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a nuestro canal Hablemos con Oriel Guerrero. Hoy tenemos un tema de suma importancia para quienes están considerando o ya tienen implantes mamarios, la ruptura de implante. Estamos acompañados en esta oportunidad por un experto en cirugía plástica. Él se ubica en el estado Falcón. Eh, Nos acompaña el doctor Argenis Galicia, quien nos estará ayudando y orientando, sobre todo a todas estas personas que han tenido eh, este percance. Se le rompe el implante y no han sabido qué hacer, o hay pacientes que todavía tienen los implantes colocados y están rotos y no, por desconocimiento, no han acudido todavía a su cirujano plástico. Y nos va a ayudar a entender todo lo relacionado sobre este tema. Bienvenido, doctor Argenis. Un honor para nosotros tenerlo en este podcast que habla solo de cirugía plástica. Hablemos con Oriel Guerrero. Se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana a través de YouTube. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, señor Noriel. Un tema muy importante, la ruptura del implante mamario, en vista de que hay pacientes que tienen ya tiempos con operadas de implante y desconocen o no saben qué hacer para poder detectar si sus implantes están rotos o no. Entonces es un tema que está muy siempre en la mesa, ¿no? El tapete. Así es, Bueno, para comenzar, doctor. Bueno, sí. comencemos rápidamente. ¿Qué es la ruptura de implante mamario? Bueno, hablamos de ruptura de implante mamario cuando hay un daño a nivel de la superficie externa del implante. Puede ser una fisura, un desgarro, lo cual lleva al rompimiento de esa cobertura, que es la cubierta exterior del implante mamario, y puede llevar a la fuga del material que contenga el implante, ya sea implante de solución salina o de gel de silicón. Ese material puede salir entonces al espacio exterior, al espacio periprotésico, alrededor del implante. Eh, Hay varios tipos de rupturas, ¿no? Y cada tipo de ruptura se trata, tiene un tratamiento para que tenga más o menos una idea. Eso, Con respecto al las rupturas son intracapsulares o extracapsulares o ambas. Sí, con respecto a eso, quería comentar que pueden ser la cápsula, llamamos cápsula, a un tejido cicatricial que forma el cuerpo alrededor de la prótesis. Es una reacción, vamos a decirlo así, inflamatoria permanente o de respuesta a ese cuerpo extraño y se forma como una cápsula alrededor del implante que forma un bolsillo natural. Entonces, esa cápsula va a rodear el implante y cuando se fisura el implante o se rompe la prótesis, puede quedarse líquido intracapsular, es decir, dentro de este bolsillo, pero también puede suceder que se rompa la cápsula y pase al tejido mamario, bien sea la solución salina o el gel de silicón que contenga el implante. Con respecto a la parte, cuando es la ruptura intracapsular, el contenido permanece dentro de la cápsula. No hay mucho problema porque puede permanecer mucho tiempo allí. Incluso puede pasar desapercibido porque no produce síntomas y la paciente se va a dar cuenta poco a poco, pero es con los cambios de la forma de la mama únicamente, ¿Ok? sin producir mucha sintomatología. Pero cuando la ruptura es extracapsular, que el contenido de la prótesis pasa más allá de la cápsula fibrótica, entonces va a invadir el tejido mamario, lo que es lo que llamamos el tejido mamario. Nos vamos a referir a la glándula mamaria, a la grasa y a los ganglios linfáticos.
y eso afuera se va, cuando pasa ese silicón hacia la parte externa, se va a llamar siliconoma. Y eso sí puede producir síntomas. Puede producir inflamación, dolor y aumento de volumen de la mama. Eso sí alerta a la paciente y entonces se tiene que consultar al cirujano plástico que la trata o a cualquier otro colega para que la oriente con respecto al diagnóstico y los pasos a seguir para el tratamiento. ¿Cuáles son las causas más comunes, doctor? Bueno, se ha visto incluso mucha información en redes sociales de que eh, eh, han tenido accidentes y por supuesto el golpe lo llevan en el pecho y rompe la prótesis. Pero las causas más comunes, aparte de un accidente, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, también tenemos entre las causas el envejecimiento del implante. Recuerda que esto es un material que tiene una cubierta externa, el implante tiene una cubierta externa que son de elastómeros de silicón y el contenido es un gel. Bueno, esa cubierta del implante puede envejecer, también puede muchas veces someterse a fricción constante cuando las prótesis son más grandes que el de lo que contiene la mama, ¿no? Es decir, un implante más grande de lo normal que produzca roce permanente o fricción permanente también pudiera producir desgaste de la cubierta y fisurar el implante. Otras causas serían los procedimientos médicos. Se dice, algunas literaturas describen que es muy frecuente hasta el 60% en la ruptura del implante mamario por procedimientos que se hacen diagnósticos en la mama. Por ejemplo, punciones para descartar si hay una lesión a nivel de mama que pueda ser benigna o maligna. Entonces, el cirujano o mastólogo se hace estudios como punciones con agujas finas y esos procedimientos hay que estar muy atentos o guiarse por estudios. Por ejemplo, vamos a decirlo así, funciones guiadas por eco, que es lo recomendable, para no lesionar el implante, porque esa es una de las causas muy frecuentes cuando se hacen estudios o procedimientos quirúrgicos, cuando se somete a la paciente a una cirugía para extraer quistes, para extraer nódulos, y entonces puede pasar desapercibida una lesión quirúrgica por instrumental del implante. Pero este tipo de, de ruptura por alguna punción, ya a la hora de realizar ese procedimiento, es apoyado por otro médico o el mismo cirujano plástico hace el eco mamario y a su vez realiza la punción. Normalmente lo hacen son los cirujanos mastólogos, que son los que estudian la glándula mamaria, y hay pacientes que tienen antecedentes de quistes mamarios o que se les hace, vamos a decir así, un seguimiento periódico por enfermedad quística de la mama. Entonces, muchas veces amerita estudios citológicos y hacen punción los cirujanos para entonces extraer muestras de ese quiste o hacer tratamiento directo con la extracción del líquido del quiste para estudio, ¿verdad? Pero ahí es donde hay que tener cuidado con punzar o pinchar el implante mamario. Correcto, doctor. Bueno, para recordarle a toda nuestra audiencia, estamos conversando con el doctor Argenis Galicia, cirujano plástico, estético, maxilofacial y reconstructivo, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y está ubicado en el estado Falcón, en Punto Fijo, doctor. Sí, específicamente punto fijo, para Guaná. Ok, correcto. Estamos hablando sobre la ruptura del implante mamario. Doctor, ¿cuál es más factible o eh, según su experiencia, con cuál ha tenido más problemas? ¿Con el salino o con el de silicona? Bueno, Que usted haya realizado alguna explantación de algún implante. bueno, lo más frecuente acá que hemos visto es con los de gel silicón porque son los que más colocamos a nivel de la zona acá en la región. Se colocan más los implantes de gel de silicón. Pero la literatura describe que también es frecuente en los implantes salinos, porque los implantes salinos tienen
una válvula donde se llena el implante al momento de colocarlo, donde se coloca la solución salina, que es con la que vamos a rellenar ese implante. Entonces, si hay fuga de ese implante, más adelante se va a encontrar la ruptura o el que se va a desinflar y va a dar entonces problemas de asimetría y flacidez de la mano. Pero eso es poco frecuente. Es más frecuente actualmente ver las rupturas en los implantes de gel de silicón. Uno, primero porque a medida que envejece el implante, vamos a decirlo así, que pasa el tiempo de la cirugía, más de 10 años, se encuentra con que hay más desgaste de la cubierta y puede haber lo que habíamos hablado antes, debilitamiento de la superficie y el roce permanente o la fricción permanente que van a llevar a que haya ruptura del implante. Es más frecuente ver acá los implantes, las rupturas en los implantes de gel de silicón. Doctor, usted hace un momento, disculpe que lo interrumpa, usted hace un momento habló sobre el envejecimiento de la prótesis. Hay mucha información sobre esto, mitos y leyendas, como dicen por ahí. Hay prótesis que dicen que tienen garantía de por vida, hay otros que dicen que hay que cambiarlos cada 5 años, otros que cada 10 años, 20 años. ¿Cuál es la información precisa sobre, sobre eso que se conoce incluso a través de plataformas de redes sociales? Incluso hay entrevistas donde hay algunos médicos que dan una información que duran 10 años y hay otros que dicen que las prótesis tienen eh, no expiran, que tienen incluso hasta garantía de por vida. Bueno, con respecto a eso, los implantes, la tecnología ha avanzado y eso nos ha permitido garantizarle a la paciente que el implante puede durar mucho tiempo con respecto a años anteriores. Teníamos la tecnología en ese momento, por ejemplo, para hablar de la capa del implante, era muy delgada y la capa del implante de gel de silicón son elastómeros de silicón y era muy delgada en aquella época. Estamos hablando de los años 70, 80. Y el gel era poco cohesivo, es decir, la tecnología ha avanzado, eso se han hecho, la fabricación ha sido con material más resistente, las cubiertas de estómeros de silicón son más fuertes y el gel tiene mayor cohesividad y eso nos permite mantener el implante, vamos a decirlo así, que dure por mucho más años, ¿no? De todas maneras, el implante va a envejecer con el tiempo y se recomienda cambiarlo, plantar después de los 15, 20 años. Anteriormente era 10 años, pero con respecto a la garantía que me estás comentando, la garantía la dan las casas comerciales es con respecto a la fabricación, defectos de fábrica, pero no tiene que ver nada con que a la paciente se le garantice que el implante va a durar toda la vida. No, el implante en algún momento puede presentar pliegue por envejecimiento, por desgaste a la superficie, y nosotros tenemos que recomendar a esa paciente que se tiene que cambiar el implante después de cierto tiempo. Vamos a hacer, por ejemplo, actualmente después de los 20 años, ¿no? Es más o menos tiempo promedio. Pero, ¿cuál es la recomendación? Que la paciente vaya y se haga su control periódico una vez al año. La FDA, que es la Oficina de Administración de Alimentos y de Medicamentos de Estados Unidos, recomienda hacerse controles en los primeros 3 años y después cada 2 años. Acá en Venezuela nosotros recomendamos a las pacientes consultar al cirujano plástico cada año, hacerse su ecograma mamario y hacerse su mamografía, independientemente que tenga implante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a ver vamos a decir así, a estudiar el tejido mamario como tal, lo que es la glándula, los problemas de quistes, nódulos, sino que también vamos a estudiar y a garantizar la indemnidad del implante, o sea, que el implante esté en buenas condiciones. Doctor, ahorita que nombra la mamografía, en el caso de pacientes que tengan implantes mamarios,
¿existe algún riesgo de que al momento de realizar el estudio el implante pueda romperse? Bueno, actualmente hay mamógrafos digitalizados. La tecnología ha cambiado, como les decía anteriormente, y los implantes cada vez se hacen como más resistentes a la presión y al- la presión que se hace con los mamógrafos, ¿no? Pero sí se recomienda hacerse su mamografía y se puede hacer con los implantes mamarios. Ok, Eso no es una limitante, tener el implante para realizar una mamografía. ok, bueno, con eso aclara esa duda que está latente y está allí eh, todo el tiempo eh, dando vuelta en la cabeza de las pacientes o de las personas que tienen colocado implante mamario. Doctor, cuáles son los síntomas más, no más frecuentes, los más notorios, o cuáles serían las señales que presenta el paciente cuando la prótesis tiene ruptura extracapsular? Bueno, cuando hay ruptura extracapsular, los implantes de solución fisiológica, como comentaba anteriormente, se va a reabsorber. La solución fisiológica se puede reabsorber, el tejido va a cambiar porque, por supuesto, al desinflarse la cubierta del implante, entonces la mama va a cambiar lo que es la consistencia, la textura, y la mama se va a hacer asimétrica con respecto a la mama contralateral. Si la paciente se va a dar cuenta que hubo un cambio vamos a decir, en la forma y en la consistencia y la densidad de la mama. Pero no va a presentar directamente síntomas como si lo va a presentar la paciente cuando se rompe el implante de gel de silicón y pasa al espacio extracapsular. Cuando el silicón invade al tejido mamario, allí sí se pueden presentar síntomas. Pueden haber inflamación, dolor, se pueden palpar nódulos. Los nódulos que se palpan a nivel del tejido mamario se llaman siliconomas y se pueden tocar, palpar y puede haber dolor o no. Incluso, porque eso es cuando es extracapsular, que pasa la capa fibrosa. Pero si ese implante se rompe y no sale al espacio extracapsular, allí va a poder permanecer por muchos años y no va a presentar síntomas porque está dentro de la cápsula natural donde va el implante. En el caso, disculpe que lo interrumpa, en el caso del extracapsular tiene algo que ver con un tema que está en el tope, incluso en la jornada que va a ser ahorita el 30 de mayo en Morrocoy, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica va a tocar el tema del síndrome de Asia. ¿Tiene esto algo que ver con la ruptura extracapsular? Bueno, sí tiene que ver, porque en el sentido de el síndrome de Ace se relaciona mucho con la reacción del cuerpo contra células que no le son propias, ¿verdad? En este caso, el gel de silicón. Entonces pudiera haber respuesta inflamatoria permanente o crónica con respecto al silicón que pasa al espacio extracelular, cuando pasa al tejido mamario, bien sea el tejido, la glándula como tal o a la grasa perimamaria. Incluso puede invadir los ganglios linfáticos. Ok. Está súper claro toda esta información respecto a este tema. Doctor, opciones de tratamiento y prevención. Bueno, es muy importante, como les decía anteriormente, consultar al cirujano plástico para los controles regulares, ¿verdad? Después que la paciente se somete a una mamoplastia de aumento con implantes mamarios. Pero eso no quiere decir que va a evitar una ruptura. Cuando les decía, ya están las condiciones dadas para una ruptura, eso va a suceder. Pero ¿qué nos va a ayudar a la revisión periódica? Va a hacer o nos va a permitir la detección de esa ruptura y el manejo adecuado que tiene que hacer el cirujano plástico en caso de que lo detecte o de que lo diagnostique. En algunos casos es necesario reimplantar, es decir, explantar esa prótesis rota y recolocar un implante nuevo. También muchas veces
esa ruptura que no lo he comentado acá pudiera presentar reacción inflamatoria crónica que se refleja en lo que se conoce la formación de la cápsula, que es el encapsulamiento del implante. Cuando esa cápsula natural que dijimos que había un bolsillo natural que contenía el implante se hace muy gruesa, comprime el implante y comienza a dar síntomas y hay dolor crónico. Entonces también en esas consultas periódicas al cirujano, el cirujano pudiera reconocer cuando se está presentando un encapsulamiento mamario y tomar las medidas necesarias, que muchas veces incluso llegamos a lo que es la parte quirúrgica, que se tiene que resecar esa cápsula y volver a colocar un implante. Pero ahorita que menciona que sobre el control rutinario con el especialista, ¿qué tan importante es realizar esos controles regulares, doctor, para detectar una posible ruptura del implante? Sí, normalmente la recomendación para prevenir la ruptura, en primer lugar, el cirujano plástico al momento de hacer la cirugía, o sea que los controles pueden comenzar desde el momento de planear la cirugía con la paciente. Debe elegirse un implante de alta calidad, como les decía, con material nuevo, con tecnología moderna, que nos garantice mayor durabilidad del producto y aparte de eso, que sea por fábricas reconocidas y aprobados por la FDA, es ¿Correcto? decir, por organismos internacionales que nos estén dando pruebas de que ese material tuvo una revisión, ¿verdad? Y que ese material sí puede ser utilizado y que no nos va a traer consecuencias a largo plazo para la paciente. Y lo otro que también es importante, que la paciente debe aceptar el tamaño del implante que el cirujano plástico le recomienda. Inicialmente les comentaba algo de la fricción constante del implante con el tejido y eso puede ocurrir porque a veces los pacientes quieren que les coloquen implantes de mayor volumen para lo que su tórax tiene capacidad. Entonces nosotros los cirujanos plásticos que tenemos los conocimientos somos los que tomamos las medidas y de acuerdo a las tablas de cada casa comercial, de cada empresa, nosotros tenemos tablas que nos hablan de tanto el diámetro del implante como el diámetro del tórax y no podemos colocar prótesis que sean más grandes del diámetro o la capacidad que tenga el tórax de albergar ese implante, ¿verdad? Porque eso nos va a producir a la larga problemas, roce, fricción de ese implante con los tejidos y eso es lo que nos va a traer a la larga síntomas, desgaste de la cobertura y las complicaciones posteriores. Entonces, lo ideal es dejarse llevar por las recomendaciones del cirujano plástico y tratar de mantener contacto permanente con el cirujano aún después en el postoperatorio para el seguimiento periódico de cada caso y poder entonces prevenir las complicaciones que se puedan presentar a temprana como a largo plazo. Ok, doctor, fíjese algo. En el caso de ya cuando el paciente está acudiendo regularmente a su control anual, ¿verdad? Si en uno de esos controles se detecta que hay ruptura del implante, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Es necesario o es obligatorio una cirugía de explantación? Bueno, en primer lugar, hay que mantener la calma, ¿no? Una vez que se hace el diagnóstico, tratar de calmar a la paciente porque eso genera normalmente estrés y la paciente comienza a tener como cierta paranoia de emergencia, no es una urgencia, porque de repente ese implante ha estado roto allí, no sabemos cuánto tiempo y no ha producido ninguna sintomatología. Cuando el caso es así, que es asintomático, se puede planificar de forma, vamos a decir, electivo, que es cuando uno planifica la cirugía con calma, sus exámenes, su preparatorio, y nuevamente cuadrar lo que vamos a hacer con la paciente, o sea, vamos a planificar si se va a explantar ese caso, que se tiene que explantar por sí, pero si vamos
a recolocar el implante en la misma cirugía de explantación, que es lo que normalmente se hace. Aunque hay pacientes que muchas veces, o por lo general, quieren quitarse los implantes y que se le haga otro tipo de cirugía para reafirmar el seno, para lo que llamamos mastopexia, y sin implante. Ya eso queda en la elección de la paciente, ¿no? Uno le plantea las opciones quirúrgicas y ella es la que va a decir. Con respecto, aparte de mantener la calma, también tenemos que contactar al cirujano, también tenemos que hacer los estudios. Cuando sospechamos que la paciente nos contacta, vemos, tocamos, palpamos el implante, hacemos algunas pruebas, nosotros tenemos que ayudarnos con estudios de imagenología para poder decir, sí, si hay un implante roto y esto es lo que está sucediendo. Y después de hacer ese estudio, que por lo general puede ser, como decía anteriormente, el ecosonograma mamario o la resonancia, que es más específica, porque la resonancia nos va a permitir detectar hasta incluso las fisuras, ¿no? Entonces, ya hacemos el estudio, la paciente nos trae el estudio, el resultado, y una vez que tengamos ya el diagnóstico preciso, entonces comenzamos a presentar a la paciente las opciones de tratamiento quirúrgico. Ok, excelente, doctor. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de este espacio. Nos quedan escasos 8 minutos. Eh, Antes de despedirnos, ¿qué consejo final le daría usted a las personas que tienen implantes o están considerando colocárselos? Bueno, en primer lugar, sabemos por experiencia y por estudio que la paciente cuando se opera y se hace su mamoplastia de aumento, mejora el punto de vista psicológico, mejora la autoestima y son cosas que normalmente la paciente piensa, hay muchas dudas, hay muchos tabús, la paciente debe consultar. Mi recomendación es que consulte al especialista, que no escuche lo que diga el vecino, la otra amiga, porque cada quien tiene su propia experiencia, cada quien vive su cirugía, pero que consulte al cirujano plástico, que es el que al final le va a dar la recomendación ideal para que tenga una cirugía exitosa. Y yo creo que entre sí o no, la recomendación, si la paciente ya pensó hacerse su mamoplastia de aumento y tiene las posibilidades, que lo haga, porque las complicaciones sí pueden presentarse, pero son muy bajas, de 3 al 7%, o sea que tampoco son complicaciones que van a poner en riesgo la vida de la paciente. Un implante roto no va a poner en riesgo la vida de la paciente. Sí puede suceder y puede traer complicaciones que se pueden resolver, pero muy remoto pensar en otras complicaciones más fuertes, o sea, más con otros desenlaces. Doctor Argeni, ¿dónde podemos contactarlo? ¿Cuáles son sus medios de contacto? Bueno, estoy acá en Punto Fijo a través de, como les comentaba anteriormente, los de la zona saben, ya me conocen acá, trabajo en las diferentes clínicas. Por Instagram, el doctor Argenis Galicia, cirujano plástico. Facebook, doctor Argenis Galicia, @hotmail.com, y a través de mis contactos telefónicos 0414-689-7511, que aparecen también en mis redes sociales. Muchas gracias, doctor, por haber compartido su tiempo, su experiencia y sus conocimientos con toda nuestra audiencia. Gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos a la orden para cualquier otra ocasión, algún otro tema que quieran eh, dialogar. Esto es una ventana abierta para todos los cirujanos plásticos del país, doctor. La idea que tenemos de esto es educar e informar al colectivo en general y que a futuro este canal sea un pequeño congreso de cirugía plástica en línea, ya que todas las entrevistas están acá en YouTube y disponibles para todo el que desee verla. Bueno, gracias nuevamente a ustedes por la invitación y siempre a la orden.
Bueno, conversamos con el doctor Argenis Galicia, médico especialista en cirugía plástica, eh, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Si tienen más preguntas sobre este tema, déjenlas en los comentarios y no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y por supuesto, para más información de interés, también pueden seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, @Hablemos con Oriel Guerrero. Bueno, muchas gracias por estar acá y la invitación es para todos los lunes a las 8 de la mañana, donde estaremos llevando un nuevo episodio a todas estas personas que se interesan y están atentos allí siempre de los episodios que estamos colgando a través de la plataforma de YouTube. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias y bueno, hasta Hasta la luego, próxima. gracias.